Hola amigos de La Voz del Norte, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este espacio en el que conversamos sobre diferentes temáticas, cosas que están ocurriendo en nuestra región de Coquimbo y también en nuestro país. Esta semana, el fin de semana en particular que pasó, nos encontramos con una noticia que fue muy comentada en el ámbito regional de acá de la región de Coquimbo y también a nivel nacional, en el Mercurio, específicamente en la página 6.9 del día sábado, encuentran la evidencia más antigua de la producción del pisco en la zona de Alhué. El documento colonial remonta a la producción del pisco en Chile a 1717, el que mostraría que el destilado habría surgido 500 kilómetros más al sur del Valle del Elqui. Bueno, esta noticia nos llamó mucho la atención por diferentes aspectos y quisimos ahondar un poco más en este tema, así que quisimos ir directamente, por supuesto, a la fuente, quien está detrás de esta investigación, de este hallazgo, que tiene un equipo también, y él es Cristian Cofré, académico de la Universidad del Paraíso y miembro del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Gracias a ti por la invitación. Sí, bueno, yo lo decía, un hallazgo importantísimo en el marco de lo que ha sido la historia del destilado nacional. Se han hecho varias investigaciones, lo comenzamos antes de comenzar el programa, y hay varios investigadores que han estado detrás de estos indicios que son difíciles de pesquisar y que requieren de un trabajo bastante arduo por parte de los investigadores. Y bueno, y tú lideras un equipo que ha dado con este hallazgo. Me gustaría que me pudieras contar cómo surge primero este hallazgo. Tengo entendido que ustedes estaban desarrollando una investigación en esa zona, pero no sé si puntualmente en lo que es el origen del pisco. Claro, mira, este hallazgo en realidad nace porque nosotros con Daniel Stewart, que es el coautor del artículo de investigación que publicamos, estábamos investigando la zona del Valle Central y particularmente el Valle de Alhué. Es una comuna actualmente que está ubicada en la región metropolitana, que lleva el mismo nombre, y además hay otra comuna que está aledaña que se llama Las Cabras, en la cual también era parte, digamos, de esta gran estancia de Alhué, donde vivía una familia a la que fuimos rastreando durante los años, desde el siglo XVI, pasando por el XVII, hasta que llegamos a un momento clave para la estancia, que es cuando fallece el último gran estanciero de Alhué, porque después esta estancia se va dividiendo. Y en ese momento, justamente ocurre lo siguiente, y es que al fallecer se deben hacer las particiones de sus bienes entre los herederos, principalmente la esposa y los hijos, y para esto se levanta un inventario de bienes, donde se da cuenta entonces de todas las cosas que en esta estancia había, desde las construcciones, bodegas, casas, herramientas de trabajo en el mundo del campo, y particularmente se cuentan, por ejemplo, la cantidad de plantas que había en la viña, eh, bastante antigua esa viña, y además se presentan en este año 1717, en esta bodega que tenía la viña, tinajas de vino y botijas de pisco, y 25 botijas de pisco. Entonces, también es un elemento importante porque en el fondo nos dice que este estanciero, que tenía además dos alambiques, en realidad lo que producía era una pequeña industrialización del producto para la venta fuera de la estancia, no para el consumo interno. Por lo tanto, hablamos ya de un mercado que está demandando este producto. Claro, ahora, un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, en el trabajo que ustedes desarrollan, porque en el fondo, para que la gente entienda, este trabajo de investigación es en los archivos históricos de nuestro país, y no existe un índice. Ustedes lo que hacen es revisar hoja por hoja. Cuéntanos un poco sobre ese proceso, porque es un proceso, primero, tedioso, porque hay que ir hoja por hoja, pero además el tipo de letra digamos la caligrafía que se usaba en esos años, el tipo de letra era bastante complicado. Lo estamos viendo ahí en este documento que tú me enviaste. Sí, mira,
Tal como menciona, eh, cuando uno hace esta historia local, necesita abarcar todo lo que había en determinado tiempo en ese lugar. Entonces, en la práctica es casi inevitable que uno recorra todos los documentos que hay al respecto. Y este fue el caso. Entonces, eh, este documento en particular que está acá tiene la foja 135. Entonces había bastante antes, digamos, hasta Claro. llegar a... Y claro, hay que leerlo porque también lo que nos interesaba era entender el contexto de la estancia, digamos, qué tipo de cosas tenían, qué producían, cómo era el sistema económico que se usaba en la estancia. Tenía una curtiduría, por ejemplo, y en fin, una enorme cantidad de cosas. Este documento está en el Fondo de Escribanos de Santiago, en el Archivo Nacional Histórico. Y parte básicamente porque en este mismo libro está el testamento de don Bartolomé Pérez de Valenzuela, que fue el estanciero que falleció en 1717. Entonces está su testamento, posteriormente este inventario de los bienes, muy meticuloso por lo demás, ¿eh? Uno por uno. Y luego viene la tasación, el avalúo de estos bienes. ¿Con qué objeto? Con saber en el fondo de cuánto se disponía para después poder repartir equitativamente entre los herederos. Y entonces, después de esta evaluación, este avalúo, viene entonces la partición de los bienes, es decir, qué le corresponde a cada uno. Y todo esto está contenido en el mismo libro. Así es que, bueno, eso es, digamos, para hacer este tipo de historia hay que recorrer. Y en cuanto a la letra, que por supuesto, yo a veces no me doy cuenta, pero claro, para muchos es complejo entenderla, pero la verdad es que estudiar la época colonial significa leer este tipo de textos como si leyéramos textos actuales en el diario. Digamos. Es como leer Claro. el diario, leer esto. Para nosotros ya pasamos por la etapa de aprendizaje. Claro, claro, me imagino que debe ser ya para usted debe ser costumbre, digamos, poder encontrarse con este tipo de documentos. Ahora, te iba a preguntar por el momento exacto en el que tú encuentras la palabra pisco ahí en este documento. Tú ya tenías, me imagino, como investigador con alta experiencia, tú ya tenías, digamos, en la mente en las otras investigaciones que se estaban haciendo, tenías en el contexto, digamos, el último registro que teníamos en Chile, que era acá de la Hacienda La Torre, me imagino, aquí en el Valle del Elqui. Me imagino que tú tenías en mente eso y cuando viste esa palabra, me imagino que fuiste el más sorprendido, me imagino. Mira, tal como lo sugiere Cristian, es exactamente así. Lo que pasa es que, claro, uno está permanentemente leyendo investigaciones de historiadores, sobre todo del ámbito colonial, que son las que, la temporalidad que yo principalmente investigo. Y tenía muy fresco porque el 2016 se publicó el libro de Pablo Lacoste, el profesor Lacoste lo publicó y se llamaba El Pisco nació en Chile, ¿no? Claro. Un poco provocador, pero que fundamentaba en el hecho de que la evidencia hasta ese momento encontrada apuntaba a que en realidad el nombre pisco para referirse al aguardiente, eh, el documento más antiguo estaba en Chile en la Hacienda La Torre. Yo tenía eso muy fresco y recuerdo que fue en enero del 2018 cuando encontré revisando este inventario, estas 25 botijas de pisco. Así es que quizás en otro momento, si no hubiera visto el trabajo que había desarrollado el profesor Lacoste, hubiera pasado de largo. Claro, claro. Como lo tenía en la mente, y además es raro, ¿eh? O sea, uno no encuentra botijas de pisco en documentos ni siquiera anteriores a esta fecha, en la misma estancia, revisando otros inventarios de otros lugares incluso. Tampoco, para nada común, es muy insólito. Sí. Claro. Claro, yo te decía, claro, este último archivo que está contenido en el libro que tú dices de Pablo Lacoste, claro, habla de la Hacienda La Torre y ese para nuestros amigos que nos están escuchando data
en 1733. O sea, este que ustedes encontraron son 16 años antes, digamos. Entonces, eso le da un contexto. Bueno, yo conversaba con la gente, por ejemplo, de los pisqueros, por ejemplo, y ellos decían que este descubrimiento de ustedes venía a ratificar que el pisco nació en Chile. Me imagino que esa controversia, ustedes como investigadores quizás están un poco ajenos a eso, o no están así. Mira, la verdad es que sí podríamos decir que estamos un poquito más ajenos, ¿eh? Concuerdo, eso sí, me parece súper apropiada la tesis del profesor Lacoste en el momento de insinuar que el pisco nació en Chile. Eh, Obtener estas otras 25 botijas de pisco en otro lugar de Chile, naturalmente que reforzaría esa tesis. Pero de ahí a, eh, digamos, en meternos la pata a los caballos con este tema de la denominación de origen, la verdad es que se lo dejaría a otros, digamos. Pero yo creo Claro. que lo que sí está claro es que están estas botijas, existen en 1717 en la zona central del país, y de alguna manera algo ocurrió para que finalmente el concepto pisco o las botijas de pisco migraran hacia el norte. Claro, claro. Ahora, ahí usted me enviaste este mapa ahí para que veamos un poco cuál es la zona donde se ubica finalmente esta hacienda. Mira, te voy a contar una particularidad de estas botijas de pisco. Resulta que eran más pequeñas que las botijas que se usaban comúnmente. La botija es un envase alargado, bastante largo, que no tiene un apoyo. Entonces, generalmente se apoya contra la pared. ¿Ah? Mm, Y sirve, en el caso del pisco o del aguardiente, sirve para almacenar esta bebida y para el transporte. Entonces, la parte de arriba, en un hoyito, se tapaba, se sellaba en el fondo y se transportaba. Y si tú miras el mapa del web, te das cuenta que este valle en realidad estaba absolutamente lleno de serranía, digamos. Son puros cerros los que rodean el Valle del Alhué. Y tenía por lo tanto un camino bastante dificultoso para trasladar la cantidad de productos que se producían ahí mismo hacia los mercados principales que eran la ciudad de Santiago o Valparaíso para exportarlo probablemente hacia Coquimbo o hacia Perú. ¿Mm? Entonces, me hace sentido que las botijas fueran un poco más pequeñas porque además de lo complicado de la geografía, había que cruzar el río Maipo vadeando, es decir, arriba de una mula, un caballo, y es uno de los ríos peligrosísimos hacia esa fecha. No había puente, o sea, y tiene una estadística de ahogados bien preocupante hacia esa fecha. Entonces, era peligroso. No era... No es algo como lo que podemos hacer ahora, un transporte en un camión, ¿no? Eso es impensado. Así que es probable que estas botijas, bueno, fueran de menor tamaño por lo mismo, ¿no? Para facilitar su transporte. tú lo decías recién, esta llegada hacia la zona norte. Hay un personaje que aparece mencionado en esta investigación y que también de alguna forma relaciona ambos lugares, que es Marcelino Rodríguez Guerrero. ¿Cuál es la importancia que tiene él y cuál es el nexo que tiene entre ambos lugares? Me refiero al Valle de Elqui y la zona del Güell. Claro. Es un nexo que también vislumbramos en el trabajo de investigación que presentamos, porque abre un canal, una vía, una hipótesis para la difusión del pisco. Y pasa lo siguiente, el estanciero del Güell Bartolomé Pérez de Valenzuela era pariente político de Marcelino Rodríguez Guerrero. Una nieta, por ejemplo, de Bartolomé era concuñada de Marcelino Rodríguez Guerrero, una hija era tía política de Marcelino Rodríguez Guerrero, entonces había un entorno de parentesco político
Había también relación comercial, porque Marcelino Rodríguez Guerrero tenía una tienda en Santiago y le facilitaba productos también al estanciero. Porque el estanciero no solo vivía en la estancia, sino que también tenía una casa en Santiago. Eh, Era un personaje también importante el estanciero, ¿eh? Tenía un cargo en el cabildo, etc. Pero además había un cierto grado de amistad, que no me cabe duda que existía, porque Marcelino Rodríguez Guerrero le pagó el funeral a Bartolomé Pérez de Valenzuela, incluso dio algunas mandas también, y cubrió, en el fondo, fue cubriendo algunas de las deudas que se produjeron tras su muerte. Así es que esta cercanía entre ambos personajes da para pensar que el concepto pisco o botijas de pisco pueden haberse ido con don Marcelino, porque si bien don Marcelino en 1718 estaba acá en Santiago, ya en 1723 aparece en La Serena, era corregidor de La Serena. Claro. En 1727, 4 años después, él vivía y administraba la Hacienda La Torre, que ya habíamos comentado, perdón, en la que en 1733 se encuentra el ahora segundo registro más antiguo de la presencia de pisco en Chile. Es decir, un mismo personaje en lugares muy distintos, en temporalidades que separan los 16 años, se encontraba en ambos lugares, digamos. Entonces, da para creer que hay algo más. Y lo otro quizás que me gustaría agregar es que había entre la zona central y la región de Coquimbo una fluidez comercial. Por ejemplo, desde la zona central eran muy codiciados los alambiques, que se producían alambiques de cobre en Coquimbo, en la región de Coquimbo, extraordinarios artesanos, ¿no? Y ellos eran transportados hacia Santiago. Por lo demás, y bueno, y sin alambiques no tenemos el destilado, no hay ni aguardiente ni pisco si no tenemos el alambique, al menos en Chile. Y por otro lado, desde de la zona de Coquimbo también se abastecía la estancia del buen particular de brea. Con la brea permeabilizaban las tinajas y las botijas para que el licor no se contaminara con la greda, ¿sí? Y facilitara también su transporte. Así es que no me cabe duda que entre estos tratos comerciales permanentes también fluyen otro tipo de cosas, como los conceptos, en este caso, de pisco. Cristian, yo entiendo que este es un proceso, una investigación de este tipo, me imagino algo bastante arduo en tiempo, en recursos. ¿Qué es lo que viene hoy con respecto a este tema? Este descubrimiento de alguna forma los ha llevado a indagar un poco más en esa área o van a seguir en su investigación en general? Cuéntame lo que viene ahora, cuáles son los desafíos que tienen ustedes como investigador a partir de el revuelo que ha tenido también y la importancia que tiene para la historia del pisco el descubrimiento que ustedes hicieron. Sí, a mí me gustaría hacerlo todo. Me gustaría continuar mi investigación de la historia local, sin duda. Mira qué bonito ese mini alambique. Sí, es de una investigación que nosotros, como te comentaba, ya hemos hecho también sobre la historia del pisco y esto está entiendo que está en una de las plantas, digamos, del valle. Mira qué bonito. Bueno, y quiero seguir con la investigación local, pero esto es lo que pasa con las investigaciones históricas, ¿eh? Cuando uno encuentra algo y cree que halló ciertas respuestas, en realidad lo único que ocurre es que surjan más preguntas. Uno se siente tentado, lógicamente, a tratar de responderlas y ahondar en nuevas investigaciones al respecto. También me siento tentado para continuar con esta investigación, ¿no? Por ahora no tengo nada concreto, pero yo creo que vamos a ir pensando en cómo continuar también este hallazgo, digamos, porque naturalmente nunca se había investigado la zona central, porque
históricamente la tradición así no lo veía, ¿no? Pero ahora que surge esta posibilidad, probablemente haya mucho más que ver, sobre todo porque hay muchos archivos que pueden ser consultados. Ah, me da la impresión que la historia no va a terminar acá, para nada. Claro. Tengo entendido que tú has tenido contacto también con la gente de los pisqueros, digamos, la Asociación de Productores de Pisco. De alguna forma ellos, me imagino que más que nadie, están muy interesados en poder seguir indagando lo que es la historia del destilado acá en Chile, independientemente de que sea en el Valle de Elqui o en la zona central. Me imagino que también ahí se puede abrir un nexo, digamos, para seguir adelante con este estudio también. Sí, yo creo que sería, además sería ideal. O sea, creo que, creo que la investigación en la zona norte ya está casi agotada. Uno siempre puede encontrar cosas, ¿ah? Pero la tremenda investigación que hizo el profesor Lacoste con un equipo de 15 historiadores durante 10 años es naturalmente impresionante, digamos. Y sin embargo, la zona central es prácticamente una tierra para ir amplia para ir a investigar, digamos. Una tierra fértil para crecer en este tipo de investigaciones. Me encantaría que tuviéramos el financiamiento también para poder hacerlo, si no, Claro. si no, todo es más difícil. Veremos qué pasa. Yo estoy esperanzado, sí, que podamos continuar. Te iba a preguntar algo con respecto a eso de seguir investigando. Eh, ¿Cómo evalúas tú el tema de los archivos que existen en Chile? Hablando un poco del tiempo de la colonia, ¿existe archivos suficientes para poder dar cuenta, digamos, de lo que ocurrió en Chile en esos años? ¿Se ha preservado bien ese material? Te lo pregunto como investigador, ustedes que tienen que ir justamente a esos archivos. ¿Cómo has visto tú ese cuidado de ese patrimonio que está ahí en estos libros, en estos archivos? No, respecto del cuidado, me parece que el Archivo Nacional hace un trabajo loable, digamos, para mantener y preservar esta documentación. El problema está antes del archivo, y es que si bien el archivo los preserva, no han llegado todos los documentos que deberían haber llegado en su momento. De la época colonial del siglo XVIII es mucho más abundante la documentación, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero hacia atrás, siglo XVI, particularmente XVII, la documentación es cada vez más escasa. Entonces, sería ideal contar con el triple de información para realizar esta búsqueda, ¿no? Pero aún así, con lo que hay, yo creo que es perfectamente factible estar mucho tiempo investigando. Hay muchas fojas para leer, Claro. de todas maneras. Porque hay estos fondos, ¿ah? Está el fondo de escribanos, donde está este inventario, pero está el Fondo Real Audiencia, Capitanía General, los archivos judiciales, hay archivos de notarios de otros lugares de la zona central. Ah, todavía hay donde sacar material, de todas maneras. Claro, me imagino que ahí hay un trabajo en equipo, digamos, también, porque hay que señalar lo que tú también trabajas con otros profesionales que apoyan, digamos, esta búsqueda. Sí, claro, particularmente Daniel Stewart, que es muy colonial también, pues, nos gusta investigar en esa época, entonces manejamos, por supuesto, un pool de documentación y de fondos para investigar. Naturalmente, hemos recorrido entre los dos hartos, yo creo, pero nunca va a ser todo. Para eso, además, hay que focalizarse. Uno pudo haber pasado, imagínate, si yo no hubiera visto el libro de Pablo, hubiera pasado de largo. Entonces, Claro, quizás antes ya pasamos de largo y ni siquiera nos acordamos. claro. Claro. Ahora, ¿qué te ha parecido, ya para ir finalizando esta entrevista, qué te ha parecido la repercusión que ha tenido esta investigación en los medios de comunicación nacionales y entiendo que internacionales también? ¿Qué te ha parecido? ¿Esperabas que este hallazgo tuyo y de ustedes, digamos, generara esta expectación por parte de los medios? Eh,
Yo no esperaba que fuera tanto, digamos, ¿ah? Sí, sí, quería que se diera a conocer, digamos, porque me parece también que es importante para la industria del pisco en general en Chile. Me parece que ahí también tiene un punto relevante. Ahora, el artículo en realidad, la parte de la botija de pisco es una parte de todo de un estudio que tiene Sí, que abordar el aguardiente en general en la zona central, la cantidad de producción de alambique, en el fondo es un estudio que es un poquito más, bastante más que solo las botijas de pisco, ¿ah? Pero yo entiendo también que para el país es mucho más llamativo y la repercusión que ha tenido ha sido fantástica. Yo estoy muy feliz y contento porque en la medida en que también los chilenos nos enteremos bien de cuáles son nuestros argumentos y por qué también decimos lo que decimos, yo creo que más nos vamos a convencer también de ciertas realidades históricas que a veces muy sueltamente se cambian, digamos. claro. Eh, o se le da, es como que renunciamos sin pelear, digamos. Entonces, y como que no me cuadra esto, cuando en realidad tenemos documentación relevante para poner sobre la mesa. Y efectivamente repercusión internacional también, porque no solo en los diarios locales, en la televisión local, sino que también en los medios peruanos ya salió la información. Claro, Entonces, lo que viene en adelante probablemente sea la réplica de ellos, ¿no? claro, claro. Vamos a ver entonces qué es lo que proponen sobre este descubrimiento y y en qué quedamos, digamos. Cómo cerrar este tema y hacerlo más robusto también. Claro. Cristian Cofré, académico de la Universidad del Paraíso, miembro del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas. Te quiero agradecer por este tiempo que te diste para contarnos más detalles con respecto a este hallazgo importantísimo para la historia de nuestro país, para la historia también del destilado nacional. Desearte el mayor de los éxitos también en las investigaciones futuras y, por supuesto, dejarte abiertas las puertas de nuestro medio de comunicación, lavozdelnorte.cl, para que nos cuentes más detalles sobre estos estudios. Así que un abrazo, muchas gracias. Encantado, Cristian. Gracias por la invitación. Espero que se haya entendido un poquito más sobre este tema y en el fondo también valoremos que si uno saca la cuenta son 300 años de tradición en un país con un producto típico. Deberíamos también tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Cristian. Y ustedes, amigos de La Voz del Norte, muchas gracias por habernos sintonizado este día y, por supuesto, dejarlo invitado para que nos sintonicen, nos vean en una próxima oportunidad con otro tema también de actualidad. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.